una papelillo así, y después está la cara de yo la esa la comí con los niños, la que se la comí más, pues vamos a tener la predicación, se pueden renovar desde el primer asiento. Como ustedes recordarán, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Nos estamos acercando ya hacia el periodo de la crucifixión y estamos en el punto en donde Jesús participó en la resurrección de Lázaro, participó en una fiesta, y estamos ya en el capítulo 12. Capítulo 12 comienza con una escena muy dramática, ¿no? Si ustedes recuerdan, es la escena en donde Jesús entra a Jerusalén después de si ustedes lo ven, si ustedes recuerdan cuando estudiamos Lucas, más bien la travesía de Jesús fue de Galilea desde el norte hacia el sur. Y en este último año de su ministerio, él desciende hacia Jerusalén, desciende de la forma más literal posible, es decir, del norte sur. Y él en esa última campaña llega a Betania. En Betania sucede lo de la resurrección de Jesús, de Lázaro. Y ya estamos ya en los últimos momentos, ¿no? Él está yendo a la fiesta de la Pascua, la última Pascua que él celebrará, y él está entrando por la puerta donde normalmente los sacerdotes entraban con las ovejas para el sacrificio de Pascua, y en ese momento los muchachos tiran ramas diciendo Osana, que quiere decir sálvanos o sálvanos ahora, y de alguna forma él comienza ya el último trayecto de su ministerio, ¿no? La última semana de hecho. Entonces, en estos dramáticos hechos se desencadenan algunas cosas que son muy profundas desde el punto de vista de Dios, y es lo que en este momento, en este día vamos a ver. Les suplico que me acompañen con una oración para recomendar este tiempo y que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Agradecemos, Señor, que te haya placido, Señor, revelarte a nosotros. Te suplicamos que tu Espíritu nos guíe a la verdad, que tu Espíritu hable fuertemente en nuestros corazones. Te suplicamos también por mansedumbre, Señor, para escuchar la voz del Espíritu. En ese escuchar, Señor, también haya obediencia de parte de nosotros, Señor, que al final el fruto de la obediencia es el gozo indescriptible, Señor, de tu gloria. Te damos gracias por tu amor, en nombre del Señor Jesús. Bueno, entonces, como resumí de alguna manera, estamos en el punto medular de este asunto. Versículo 20 dice: había unos ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ¿ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Es interesante todo esto. Estaban algunos griegos, no necesariamente eran griegos. Aun cuando la construcción sintáctica de lo que está escrito aquí sugiere que eran propiamente griegos conversos al judaísmo, de alguna forma cuando hablamos de gente que venía de afuera, gente de todas las naciones, estamos hablando normalmente de judíos, y judíos que venían a adorar a la fiesta de la Pascua. Si ustedes recordarán, hay particularmente 3 fiestas que son de peregrinaje dentro del judaísmo. Una es la Pascua, obviamente, otra es la fiesta de los tabernáculos, y otra es el Sabaoth, o finalmente conocida como el Pentecostés, 7 semanas más o menos. Juan, te pido un favor, no sé si pudieras cerrar la puerta, porque los niños andan particularmente inquietos el día de hoy. Bueno, entonces estamos en esa fiesta, estamos en ese contexto, y si ustedes se fijan, esta es la primera vez que ustedes van a leer en el texto donde Jesús asume que su tiempo ya ha llegado. ¿Sí? O sea, repetidamente él decía: mi tiempo aún no ha llegado, mi tiempo no está presto, mi tiempo aún no ha llegado, y esta es la primera vez que el Señor dice: mi tiempo ha llegado, ¿no? Ahora, es muy interesante todo esto, porque para entender un poco la profundidad de lo que trata aquí nuestro Señor en Juan capítulo 12, tenemos que referirnos a algunos conceptos. Y el primer concepto que yo quiero dejarle es que Dios se deleita profundamente en quién, en la persona de su Hijo, ¿no?
Dios se deleita profundamente en la persona de su Hijo. ¿Para qué quiere decir la palabra deleite como tal? ¿Qué, para usted, qué sugiere la palabra deleite? Y eso es interesante pues porque los seres humanos, como seres, inteligencias creadas, somos seres de deleites. Deleite es el sumo gozo o el sumo placer. Deleite y placer de alguna forma son sinónimos de ciertas cosas, ciertas formas o de alguna forma de ciertos hábitos, ¿no? O personas también, ¿no? Entonces, en este caso, el deleite quiere decir que Dios se goza o le encuentra placentero la persona de su Hijo, ¿no? Nosotros, como seres humanos, nos podemos deleitar en muchísimas otras cosas, ¿sí? Nosotros nos podemos deleitar en una buena comida, por ejemplo, ¿no? El comer también es un deleite. ¿En qué otras cosas nos podemos deleitar? Pues en nuestra propia persona, ¿no? Aquellos que somos bien parecidos, pues nos podemos deleitar en lo que vemos a través del espejo, ¿no? Sin embargo, aquí Dios está deleitando en quién, en la persona de su Hijo. Vamos a Mateo capítulo 17, si fueran ustedes tan amables de seguirme. Mateo capítulo 17. Mateo, el capítulo 17 está hablando de la transfiguración. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte en un monte alto. Y se transfiguró, o cambió de forma, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y entró una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo que complacencia. O sea, en quien estoy sumamente feliz. Y en ese momento Dios se estaba gloriando, se estaba gozando en qué, en la gloria que estaba emanando de la persona de Jesús. ¿Se da cuenta? Dios se goza y se deleite en la gloria del Hijo. ¿Sí? Ahora, 1 Timoteo 1:11, si no me sigan, si me escuchan con atención, fíjense lo que dice 1 Timoteo 1:11. Dice, según está hablando Pablo acerca de las falsas doctrinas, y está tratando de desmarcar el evangelio de estas doctrinas, y dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La palabra Dios bendito de alguna forma está remarcando el hecho de que Dios es un ser feliz, ¿sí? O sea, Dios es feliz y es muy feliz en sí mismo. Y el evangelio de alguna forma trata de eso, de que Dios es feliz. Imagínese usted una buena noticia de un Dios que no es feliz. Pues como que sería chocante, ¿no? En este caso la buena noticia es que Dios es feliz y Dios se gloria, se deleita en la persona de su Hijo. ¿Sí? Y eso es muy importante. Ahora, Juan capítulo 3, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Versículo 34, porque el que Dios envió, hablando de su Hijo, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Dios se deleita en el Hijo porque tiene toda la plenitud del Espíritu. Y porque hace todas las cosas en servicio de ¿quién? De Dios. Dios se deleita en el servicio de su Hijo. Dios se deleita en la gloria de su Hijo. Dios se deleita en la persona de su Hijo. Y adicionalmente Dios se deleita en el hecho de que Él es co-creador de las cosas y sustentador. Primero de Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice que Él sustenta todas las cosas. Él es el primogénito de toda la creación, el principal, el que rige la creación. Ese es el Dios, ese es el Hijo en el cual el Dios Padre se deleita. Se deleita en la persona de su Hijo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo con esto? Esto es muy importante. Juan capítulo 12 habla de algo muy interesante. Versículo 23, estamos hablando de los que los griegos están yendo con él y dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como vimos, Dios se deleita en ¿qué? En la gloria de Jesús, de su Hijo. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Versículo 27, ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica ¿qué?
tu nombre. Hemos visto a través de algunas predicaciones de que Dios Padre, Dios en su eterna conciencia, en su eterna deidad, Él se deleita en su propia persona y está muy satisfecho con su propia persona. Él se deleita también en su gloria personal. Él se deleita en su Hijo. Como ustedes pueden ver, Dios es una persona de deleites y sus deleites siempre van a estar centrados en sí mismo. Y adicionalmente Jesús dice que el punto de la crucifixión tiene que ver con la gloria de Dios. Entonces vamos a entrar a un punto, hermanos, que puede llegar a ser chocante, que Dios se deleita ¿en qué? En el sacrificio de su Hijo. Dios se deleitó y se deleita en el sacrificio de su Hijo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué es esto? Y esto es muy, muy importante. De alguna forma, que ya hemos visto, Dios Padre se deleita en la gloria de su propio nombre. La palabra gloria es muy interesante, porque la palabra gloria de alguna manera quiere decir pesado. Cuando yo digo este barco es glorioso, en el mundo antiguo quería decir que era muy pesado. Y de alguna forma la palabra gloria tiene que ver con el peso específico de una persona que tiene mucha autoridad, es una persona gloriosa, ¿sí? En este caso, cuando Dios habla de su gloria, quiere decir que su nombre es pesado, quiere decir que su nombre es denso, que su nombre tiene peso específico, ¿sí? También quiere decir emanación, evidentemente, ¿sí? Cuando Jesús está en la transfiguración, la gloria, la palabra que se usa ahí quiere decir emanación de luz, ¿sí? Y evidentemente, cuando Dios está hablando de su nombre, también está hablando no solamente de la gloria que proyecta, que emana, evidentemente, sino la pesadez, el peso específico del nombre de Dios. O sea, el nombre de Dios es algo pesado, es algo grande. Y cuando hablamos de que Dios se deleita en el sacrificio de su Hijo, como que podemos llegar o entender que son cosas incompatibles. ¿Cómo es que Dios se deleita en el sacrificio del inocente? Si ustedes recuerdan en Proverbios, capítulo, creo que es el 17, dice que Dios, hay algo que aborrece, es que se ve por inocente al culpable y que finalmente se castiga al inocente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la gloria de Dios y qué tiene que ver esto con la justicia de Dios? Bastante. Vamos a Romanos 3:23, si fueron ustedes tan amables. Romanos 3:23. Ahí nos vamos a detener un momento. Sí, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos de la emanación de Dios, están destituidos del pesado nombre de Dios. Ahora, interesante es ver aquí que de alguna forma también podríamos parafrasearlo, que usted no tiene derecho a disfrutar y deleitarse en la gloria de Dios por el pecado. Ahora, no se equivoque, y es muy interesante. ¿Qué es pecado? Pecado de alguna forma es todo lo que atenta hacia la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Todo lo que atenta a la gloria de Dios. Ahora, es interesante ver que de alguna forma Dios lo que está haciendo, versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí está hablando algo muy interesante del apóstol Pablo. Está diciendo que Dios, en un momento dado, en el pasado, pasó por alto el pecado de algunas personas. ¿Dónde está la justicia de Dios? De alguna forma lo que Romanos capítulo 3 está hablando es de eso. Dios puede pasar por alto, solamente por pasar por alto el pecado de las personas. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque de alguna forma el que Dios pase por alto ese pecado demerita el propio concepto que Dios tiene en su gloria. Y hermanos, nosotros los seres humanos, cuando tenemos un concepto equivocado del pecado o disminuido, tenemos un concepto distorsionado y equivocado o disminuido de qué? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios.